Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento que vengo a escuchar por primera vez a Rocío Jurado. Por allí me estuvieron escribiendo en uno de los videos de las chicas de las Tanju y me recomendaron escuchar a Rocío Jurado. Así que bueno, nada, aquí estoy para cumplir sus peticiones. Por supuesto que sí, lo hago con todo el amor del mundo. Antes de comenzar a escucharla, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram y las personas que se están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Anexándole a esto, les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse. Instagram es la red que más uso. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar Rocío Jurado, señora. Dale, DJ. Wow, qué lindo. Mira el vestidazo que se gasta. Mira, diosa. No sé en qué año sea este video. Disculpe que pause. Pero el vestido que lleva está como que wow. Está hermosísimo. Miren eso. Está todo. Oh my God. Qué encantada. Shock. Qué bella. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. No despecho. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Dios. Él me dijo que era libre. Ay, no se lo dijo. Aire que era libre, como las palomas que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre. Tanto así no me pasó. Que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede
Oh my god. Me da escalofrío. Oh. Oh my god. Oh my god. Ah. No sé, me pongo en la situación de ella y de la otra persona y es tan difícil, de verdad, que es muy duro. Yo no sé por qué yo soy así. Oh my god, todo me pega así, como que. Mira, a mí me pasó algo parecido. Estuve saliendo con un chico y cuando yo lo conocí, esa persona me dijo: yo soy soltero, no tengo hijos, no tengo nada, ni perro que me ladre, me dijo así. Y tenía mujer, tenía hijo, tenía todo, tenía hasta perro que le ladraba. Dios mío, es que yo digo una cosa. Un hombre o una mujer, quien sea, que niegue un hijo, no sirve para nada. A mi parecer, esa persona no vale nada, nada. O sea, ¿cómo vas a negar algo que es parte de tu ser, de ti, de tu carne, de tu... No sé. A mí me dolió muchísimo, me enteré con el tiempo, con mucho tiempo. Pero tampoco es que me iba a poner a discutir ni nada. Incluso creo que la esposa nunca se enteró de nada. Y mejor. Qué vergüenza, qué pena, qué triste, de verdad. Yo me imagino que así como lo hizo conmigo, lo habrá hecho con muchísimas. Y pobre mujer. De verdad que no. Una persona así no vale la pena. La verdad, en este caso lo estoy hablando por mí. Por mí. Cada quien tiene su punto de vista de ver las cosas. Tremendo temazo. No sé, yo lo que interpreté es que ella ya estaba embarazada, vuelta loca por el tipo y ya nadie los puede separar. O sea, porque había una unión más fuerte, ¿me entiendes? No sé. También hay que ponerse o sea, en la posición de la otra mujer que tampoco, que es inocente también, pues, ¿me entiendes? Las dos son inocentes porque están siendo engañadas las dos. El culpable es él. Tú eres el culpable. Yo me río, pero yo lloré bastante. Ay, chamo, yo pasé como, no sé, 4 años de mi vida con ese despecho. Ay, qué asco. Qué asco. Es que uno con el tiempo se da cuenta que uno es pendejo, ¿sabe? Que Mario, tú estabas así. No, vale, estás loca. No, lo que pasa es que yo vivo las emociones muy fuerte y... así soy. Vamos a leer los comentarios. Por supuesto que sí. Escuchen esto. Es una voz increíble, hermosa, clara, y no se diga la letra. Esta mujer es una de las mejores intérpretes. ¿Quién la escucha en el 2021? Levante la mano. 2022, estamos en 2022. Hermosa señora. ¿Quién escucha esta belleza del 2020? Imagínense. Hace 2 años. Imagínese usted. Sencillamente una voz magistral. Una fuerza interpretativa y calidad vocal de otro nivel. Con este temazo vivirá eternamente la gran Rocío Jurado. La escuchaban mis abuelos, mi madre y ahora yo. Hermosa canción. Gracias, España, por inmenso nivel de artistas. Ay. Es que no sé de qué año es este tema, ni de qué época era ella. No sé, los 70 puede ser. Y española, nah, huevona, es que España tiene unas canciones y unos artistas que usted se corta las venas, o yo no sé. Ven acá, pincel. Venga.
Estoy loca para el coño. ¡Qué mujer! Elegancia, calidad interpretativa, actitud. La amo. Simplemente la amo. ¡Qué bella! Las españolas cantan con el alma, el corazón y el útero. Mi madre, qué comentario tan bueno. Toma tu laicazo, muchacha. Uf. Hermoso, hermoso. Hoy acabo de descubrir a otra grande de España. Hoy, por primera vez. Quizás a lo mejor de niña mi abuela haya puesto canciones de ella, pero como uno es niño, uno escucha esas canciones, ¿no? ¿Sabes? Uno es así. Abuela, esa canción de viejo. Ahora tú te das cuenta que tú eres el viejo. Oh. Ay, Dios, cómo pasa el tiempo. De verdad que ay, a veces quisiera regresar al tiempo un ratiquitico y sentarme así con mi abuela y escuchar su música, ¿sabes? O sea, como que saber qué era lo que más le gustaba. No sé, son cosas que se me pasan así fugazmente por la mente. Muchas gracias por mostrarme esta hermosura de mujer, una voz increíble. Es que ustedes escucharon eso. Era así. No sé. Wow. Hermosa, divina, la verdad. La presencia que tenía esa mujer. Dios mío. No sé, yo necesito a ver Rocío Jurado. Rocío Jurado. Mírala. Dios mío. Diva, divina. E incluso de mayor era bellísima también. ¡Wow! No sé si ustedes logran ver lo que yo estoy viendo, no creo. A ver, déjame ponerlo más pequeñito. Por aquí vi una foto. Maravillosa. Miren eso, Dios. Qué mujer tan divina. Ve ese cabellazo. La amé. Me encanta ese cabello, Dios. Qué divina. De punta en blanco, chamo. Mira cómo se vestía todo. Estilo, elegancia, Dios. Mírala. 15 años sin la gran diva española. Ay, 15 años, Dios, murió hace tanto tiempo. Vamos a ver acá. Todo. Ay, mi amor, me está dando besitos, mi vida. Cosita linda. Ven acá, mamá. Ven, mi amor. Ven acá, mi vida. Hoy falleció a 59 años de edad. Ay, el 1 de junio del 2006. Nació el 18 de septiembre. El 18 de septiembre de 1940. Wow, en España, Cádiz. Y murió en Madrid. Ay, tenía cáncer. Dios. Qué triste, esta enfermedad es muy, muy fuerte. De verdad que estoy completamente agradecida con ustedes por mostrarme cada artista. Yo me quedo fascinada, encantada de conocer cada uno de estos artistas, porque tú te pones a ver la calidad de música, la calidad de las voces, todo, las interpretaciones, todo, lo elegante. Qué hermoso, de verdad, muchas gracias. Han pasado un buen rato a mi lado escuchando a esta gran artista. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. No olviden suscribirse y darle like al video si les ha gustado, por supuesto. Y bueno, nada, déjenme escrito abajo qué quieren oír, qué me quieren mostrar. Yo encantada, feliz y wow, maravillada. Gracias.
Wow, solamente me queda decir wow. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie Es mío. puede apartarlo de mí. Ahora Nadie puede apartarlo de mí. Yo me meto en los papeles. Qué bella esa señora, Dios. Mira. Ay, me va a dar algo. Les quiero mucho, gracias.